¿Cómo explicaríais la endometriosis como de forma clara para que la puedan entender las chicas que nos están escuchando? El 90% de pacientes que sufren endometriosis tienen sintomatología y otro 10% son asintomáticas. ¿Por qué creéis que está tan infradiagnosticada la endometriosis? ¿Cómo puede ayudar la nutrición en este tipo de enfermedad como es la endometriosis? Si tuvierais que destacar 3 pilares básicos a nivel alimentario para la endometriosis, ¿qué destacaríais? ¿Con qué os quedaríais? Buenas, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, tercer episodio ya hoy grabado. No veas, estamos on fires, pero muy guay, muy contentas porque además me hace especial ilusión. Como tú dices que me hacen ilusión absolutamente todos, pero realmente es verdad. Me hace especial ilusión en el sentido de que, bueno, pues al final vamos a tratar un tema que me gusta dar voz, que creo que no se habla como se debería pues hablar y divulgar, así que me hace especial ilusión también por eso, ¿no? Porque al final tenemos 2 invitadas súper cracks en la materia, un poco en la línea, además una ya vino al podcast, que ahora os la primera presentaremos. Invitada que vino al podcast desde que empezamos a estar así como en salita y no en mi casa. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, sin más dilación vamos a iniciar un capítulo en el que vamos a hablar de la salud hormonal, en especial, ¿no?, de la endometriosis, para que dar un poquito más de luz, como hemos comentado anteriormente, y que, bueno, y poder resolver muchas dudas y que muchas os podáis sentir comprendidas, que os podáis sentir como apoyo en este sentido. Y nada, nos podéis dejar todas las dudas posteriormente al episodio en comentarios y antes de nada no olvidéis de suscribiros para no perderos ningún tipo de episodio y estar atentas de todas las novedades que vamos a ir publicando. Así que sin más dilación presentamos a Laia Pascual y Claudia Brasesco. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Nosotras somos Laia y Claudia, dietistas nutricionistas especializadas en salud hormonal, más concretamente en endometriosis, y también acompañamos a muchas mujeres y parejas en procesos de búsqueda de embarazo. ¿Dónde os pueden encontrar en caso de que quieran visitarse o cómo pueden encontraros? Online y presencialmente en Barcelona. Nutricionistas especializadas en salud hormonal que ayudan diariamente a mujeres a resolver sus desregulaciones, a darles mayor calidad de vida y que puedan tener un bienestar en base un poquito a su situación. Antes de nada, daros las gracias por estar aquí. Sí. Y por venir, porque nos hace especial ilusión teneros. La verdad que es muy guay veros tanto en consulta, en redes, estando a tope constantemente, y además que también hablaremos en este capítulo, que lo comentábamos antes de que vinierais con Marina, de decir qué guay, porque hemos hecho un capítulo de suplementación, qué guay que ahora también que estáis un poquito en este tema, nos podáis explicar pues todo lo que habéis hecho, qué suplementos hay y que habéis estado creando, que es muy guay. Sí, porque además tú sabes un poquito más, yo no sé nada, así que seguro que voy a preguntaros 1000 cosas. Porque y nada, así que bienvenidas. Muchas gracias. A vosotras. ¿Queréis presentaros, decir alguna cosita? Sabemos que sois dietistas nutricionistas, pero si os queréis presentaros más en detalle. Claro. Bueno, yo soy Laia Pascual. La verdad es que empecé trabajando un poco en clínicas de reproducción asistida. Hice bastante lo que es fertilidad natural en consulta privada, y a día de hoy estoy trabajando presencialmente en el centro Julia Ferrer. Y nada, bueno, también estamos en Women's juntas, es verdad. Ahí sí que compartimos despacho. Sí, bueno, si quieres. Bueno, yo soy Claudia Brasesco, dietista nutricionista especializada en salud hormonal y más concretamente en patología ginecológica. Y tal cual ha explicado Laia, mis inicios son, ¿no?, en centros de reproducción asistida, donde vienen, ¿no?, pues muchas parejas con mucha incertidumbre, con muchos miedos, con muchas dudas, en los cuales, ¿no?, pues también es importante poder no solamente acompañar desde un punto de vista alimentario, sino también desde un sostén. Y esto es una de las cosas que vamos a hablar más en profundidad. Y nada, para mí es un placer acompañaros. Gracias. También estar en este espacio, porque no os conocía, no os había visto en persona un día a ti. Sí, un día que el día que entraste tú al centro salí yo. Total. Es que se lo explicaba. Literalmente así. Se lo explicaba a Marina, de decir, es que yo con Claudia no he coincidido casi nada, sí que sé, pues porque me llevo con Laia y pues me explica cosas, de decir a Claudia cuando estaba tal cual, no sé qué,
o cosas que se mencionan, pero es que fue literal así. Yo creo que empecé formación y que era igual tu último día. Era mi último día, literalmente, sí. Pero bueno, muy guay. Sí que yo, o sea, bueno, yo tenía una pregunta de que no sé ni si está en el guión, pero ¿qué es lo que os hizo especializaros en salud femenina en general? ¿Hay algún motivo personal? ¿Simplemente porque la vida os llevó allí? ¿O Yo por mi parte fue por un diagnóstico erróneo Ah. y a partir de ahí quise buscar por mi parte y bueno, la verdad es que no era algo que estaba tan en auge, digamos, como ahora. Ahora hay muchísima información y la verdad es que también vi otras profesionales que empezaban a dedicarse, ¿no?, a este sector. Me pareció súper interesante porque la verdad es que es algo que en el grado universitario no se toca en absoluto. Me gustó tanto que dije, voy a ello, ¿no? Y hasta el día de hoy. Muy bien. Pues en mi caso es curioso porque desde bien pequeña, cuando me vieron la menstruación, yo sufría de muchos dolores menstruales y eran bastante incapacitantes. Y con el paso de los años, ¿no?, cuando inicié, ¿no?, a hacer prácticas y a trabajar en centros de reproducción asistida, empecé a ver que habían otras mujeres que compartían, ¿no?, como la misma similitud o las mismas, ¿no?, síntomas y demás, y eso me generó mucha inquietud y mucho malestar a la vez. Y desde ahí, ¿no?, es cuando empecé a indagar y a formarme más, y posteriormente a eso, una vez que ya me estaba dedicando especialmente a la salud hormonal, posteriormente obtuve un diagnóstico de endometriosis. Así que en mi caso ha sido como al revés, ¿no? Es decir, que finalmente tuve un diagnóstico, pero previamente ya veía muchas cosas que no estaban bien y que no me cuadraban. Así Muy que... bien. Y para seguir un poquito en la línea y ir un poco a lo básico principalmente, muchas veces se habla de la endometriosis como de manera muy general, pero no siempre la podemos entender bien, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaríais la endometriosis como de forma clara para que la puedan entender las chicas que nos están escuchando? Podéis iros, o sea, como queráis, podéis ir complementando. Bueno, básicamente no es así a rasgos generales, ¿eh? Hablamos de un tejido muy parecido al que sería el del endometrio, que tiene, digamos, capacidad de proliferar por sí solo, por eso no se le llama endometrial, sino endometriósico, y puede aparecer en varias partes del cuerpo, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Sí, al final es importante sobre todo entender que es una patología que es crónica, que depende de otros factores como pueden ser, ¿no?, pues una parte hormonal, una parte inmunitaria, y lo que puede dar lugar es que no únicamente, ¿no?, como decía Laia, que es un tejido fuera de un lugar donde no le corresponde, eso puede generar sintomatología hasta tal punto que puede limitar la calidad de vida de una mujer que la sufre. Uh-huh. Muy bien. Y una mujer que sabe que tiene endometriosis, ¿qué es lo que puede sentir en un inicio? ¿Qué síntomas le pueden aparecer en sus inicios? ¿O es que no es algo progresivo, es algo que te viene de repente? O, pongamos un poquito en situación. Claro, la cosa es que el 90% de pacientes que sufren endometriosis tienen sintomatología y otro 10% son asintomáticas. Rara vez lo vemos, pero bueno, puede pasar. Entonces, el síntoma más característico suele ser la dismenorrea, que es el dolor menstrual. La mayoría de pacientes lo sufren. ¿Qué ocurre? Que probablemente sintomatología de la que tienen la suelen haber tenido desde hace mucho tiempo. Lo que se ha normalizado, no se ha prestado la atención que se debería, o incluso han sido temas tabús, ¿no?, que no se han compartido, y eso ha dado lugar a que no se comentaran, ¿no?, o se normalizaran cierta sintomatología. Pero aparte del propio dolor menstrual, otros síntomas que pueden experimentar sería el dolor al defecar, dolor al orinar, dolor al mantener relaciones sexuales, puede haber problemas digestivos, urinarios, y que hemos de tener en cuenta que aunque estemos hablando de una patología ginecológica, es una patología sistémica, que esto significa que no únicamente tiene un impacto a nivel ginecológico, sino que también puede afectar a otras áreas del cuerpo, como puede ser el sistema nervioso, como puede ser la salud pulmonar, como puede ser salud ósea, es decir, que va mucho más allá de lo que sería, ¿no?, una patología ginecológica. Que eso no se tiene realmente, o sea, la gente no lo sabe, no sabe el calibre de todo, de lo que comentas, ¿no?, de que es sistémica, no tanto focalizada, y ahí se pierde mucho la empatía que puede llegar a tener la gente con este tipo de mujeres
Y perdona, pero también la falta de energía, uno de los síntomas más invisibilizados, que al final Total. está tu cuerpo constantemente, digamos, en una lucha, y esto las pacientes lo notan muchísimo, ¿no? Entonces, Pero este dolor que comentáis, que es como el diagnóstico diferencial, ¿o no? ¿Me equivoco? Es un síntoma, es Es decir, un al final síntoma. el dolor menstrual no implica que haya una endometriosis, es decir, pueden haber Claro. otro tipo de patologías que puedan corresponder a este síntoma, ¿no? Pero quizás es el más característico o el Claro. más... Que nos puede hacer como sospechar de, Sospechar. oye, Es aquí... decir, si hay dolor menstrual, sospecha, ¿no? Y Vale, sobre todo alerta. también aprender a diferenciar, que esto es un poco complejo porque el dolor es muy subjetivo, lo que es un dolor de lo que es una molestia. Claro. Pero es que es muy fuerte porque hoy en día la frase es, lo normal, tengo dolor. Claro, pero ¿qué es lo normal? Eh, Es que hemos normalizado algo que es habitual y no debería ser así. Total. Y Tenéis trabajazo, ¿eh? Sí. Pero ya nos gusta. sí, Sí, la verdad. que haya, ¿no? Que haya y cuantas más cosas. ¿Por qué creéis que está tan infradiagnosticada la endometriosis? Porque esto es algo que vemos mucho, de decir, bueno, yo leyendo cosas y viendo sobre todo pues, cosas que publicáis o que publica la gente, que a veces es que el diagnóstico se da 7 años o más después de que se cursa, ¿no? Primero es que muchas veces, desafortunadamente, no se las escucha como debería, ¿no? Al final el diagnóstico de la endometriosis es muy complejo, no solo mediante ecografía, que ya de por sí también requiere, te diría, una subespecialización, pero al final también se requiere historia clínica, recoger muchos datos de la calidad de vida de la paciente, y si esto no se escucha, el diagnóstico se complica mucho. Claro. Entonces, bueno, por suerte cada vez hay más médicos, ¿no?, que escuchan a las pacientes, que hacen preguntas que yo considero que son bastante clave, ¿no?, para poder indagar un poco más, y si ya a nivel ecográfico o a nivel de resonancia magnética pues son capaces de poderlo ver, pues ya mucho mejor, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Sí, yo para puntualizar una cosa que lo que decía Laia, claro, al final las pruebas, es decir, una ecografía, una resonancia, también no son tan pruebas objetivas, no subjetivas, porque dependen del ojo clínico, ¿no? Y muchas veces, si no hay una escucha activa de una paciente, que al final ella te está diciendo, sin decirte lo que tiene realmente, ¿no? Cuando te está diciendo que hay dolor menstrual, que hay dolor en relaciones sexuales, es decir, si no se tiene en cuenta esto y posteriormente se hace una prueba y la persona, ¿no?, o el profesional no está especializado en ello, puede ser que haya la enfermedad y no la sepa ver. Y al final estamos hablando, ¿no?, de un negativo, ¿no? Es decir, que no hay un diagnóstico por no escuchar realmente a lo que te están comunicando. Me recuerda totalmente, no sé si a las pruebas de Sibo. celiaquía. A mí. Vale, a O mí sea, te sigo. A mí a las pruebas de celiaquía total, de decir, dan tantos falsos negativos y se quedan tan anchos. Y que el diagnóstico también tela, ¿no? Ya. No es tan fácil. No, totalmente. Pero antes de llegar al punto en el que dices, voy a hacer la prueba diagnóstica, ¿qué síntomas podrían alertar a esta mujer aparte del dolor? Porque el dolor, ¿cuántos desequilibrios, cuántas patologías hay que cursan con dolor? Muchas. Entonces, ¿qué otros síntomas pueden acompañar? Claro, yo creo que algo interesante sobre todo es comprender que normalmente la sintomatología que aparece, de la que hemos hablado, es cíclica y aparece durante la menstruación, ¿no? Entonces eso ya también ayuda a diferenciar otro tipo de diagnósticos, porque lamentablemente hay muchos síntomas de la endometriosis que corresponden a otras patologías, como pueden ser patologías digestivas o patologías urinarias. De hecho, muchos médicos digestivos y urólogos son los que diagnostican la endometriosis, ¿no? Entonces, claro, no es que hayan como 1 o 2 síntomas que te hagan, ¿no?, como sospechar un 100%, sino que es un complejo de síntomas que se llevan cursando durante mucho tiempo y que sobre todo aparecen, ¿no?, pues en la menstruación, en la ovulación, o en casos en los que puede haberse cronificado mucho, es que cualquier día del ciclo. Qué importante es caer con un buen profesional, ¿eh? Sí. Y la prevención. Total. Entonces, ¿no sería normal tomarte el Enantium de turno los días previos, los primeros A ver, días? Es muy relativo. Es muy relativo. Ya, supongo, ya. También depende del umbral de dolor, ¿no?, de cada paciente, depende de también muchos factores, pero sí que es verdad que puede haber cierta molestia con la regla, pero un dolor incapacitante que te obligue a dejar de trabajar, que te obligue a anular planes,
hasta qué punto esto Claro. es normal. Claro, es que la regla al final es una inflamación fisiológica que se debe dar. Entonces, claro, es complejo porque es lo que comenta Laia, el umbral de tolerancia es diferente, el dolor es algo muy subjetivo, va acompañado también de otros factores, no sé, un mal descanso, un estrés, etcétera, pueden decirles que te duela más o menos y que no haya una patología. Es decir, que por eso la forma, ¿no?, de hacer el diagnóstico como tal es la escucha activa más una prueba complementaria que sería la ecografía hecha por profesionales especializadas en ello. Total. Antes, Claudia, has dicho algo como que me ha parecido interesante decir, vale, que es lo normal, ¿no? En cuanto a dolor, de decir, ¿cómo calibráis esto en consulta y cómo hacéis verle a las pacientes qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal potencialmente? Es normal quizá tener cierta molestia, tener ciertos cambios a nivel de ritmo deposicional antes de la regla, durante la regla, pero si realmente te encuentras muy mal, hay una alternancia muy grande en cómo vas al baño, tienes mucho estreñimiento durante muchos días, síntomas alérgicos muy persistentes, las típicas migrañas, por ejemplo, menstruales, muy fuertes, también incapacitantes, ¿hasta qué punto? Realmente, si a ti te está afectando mucho la calidad de vida, lo puedes asociar a algo normal con la regla, ¿no? Entonces puede haber ciertas molestias, pero claro, aquí es que, bueno, es que hay tanta variedad de síntomas. Ya me imagino, porque a nivel de sangrado también os puede hacer sospechar, entiendo, lo que puede llegar a ser normal o no. O sea, en cuanto puede haber mucho sangrado y que eso no determine que haya una patología, ¿eh? De hecho, hay mujeres con endometriosis que tienen muy poco sangrado. De hecho, el mayor sangrado quizás lo podríamos asociar más a una adenomiosis, que es la prima hermana de la endometriosis, que es cuando el tejido endometrial está dentro del útero, ¿no? Pero sí que un sangrado abundante, ¿no?, que eso sí que lo podemos clasificar de forma más objetiva, ¿no?, pues si son más de 80 mililitros, que gracias a, ¿no?, las medidas higiénicas que tenemos, ¿no?, pues Tampax, compresas, copas, pues nos pueden hacer medir de forma más objetiva si eso es más abundante o menos. Pues esto sí que lo podemos valorar, ¿no?, en consulta, pero es que es verdad que la palabra normal, claro, cuando preguntas, ¿no?, igual que alguien que bebe, ¿no?, dice, no, lo normal, vale, Claro. ¿Qué es lo normal para ti? Es que a lo mejor lo normal para este señor es beber 2 cervezas al día. Pues no. Habrá que ajustarlo, Habrá claro. entonces, No, y que una misma normalidad, yo por ser yo, mi normalidad puede ser otra, ¿no? Igual que el tema de los pesos, sí, el IMC es tanto, pero yo qué sé, si te viene, ¿sabes? O tienes más músculo, o sea, siempre hay que se tiene que individualizar y se tiene justo. Y para entenderlo un poquito, ¿cómo se vería un día a día de una persona que convive con endometriosis? Aquí te contestará mejor. A nivel general, ¿eh? Entiendo Aquí que te cada podría persona... decir yo. Pues mira, es complejo porque hay un factor que tenemos un poco como asociado a todas las mujeres que tienen endometriosis, es la autoexigencia. Y muchas veces, bueno, no sé si, a ver, bueno, Laia seguramente, ¿no?, en consulta, son mujeres que no saben parar, que hacen un montón de cosas, que no saben poner límites. Entonces, son mujeres que van en piloto automático habitualmente y que les cuesta mucho el parar, el descansar, ¿no? Y eso implica también mucha culpa. Entonces, el día a día te podría decir que es con mucha fatiga. Autoimpuesta, imagino. Bueno, al final hay dos cosas, ¿no? Un lado, el exceso de, ¿no?, pues al final acaba generando fatiga, como decía Laia, el sistema inmunitario está constantemente luchando frente a una situación que no puede resolver. Entonces, si eso lo sumas a tu día a día, a tu trabajo, a tus obligaciones, etcétera, pues llegas con un cansancio bastante importante. Lo que pasa es que como lo has normalizado, en el momento de cuando te dan un diagnóstico entiendes también muchas cosas. Por eso también es importante el ponerle palabras a algo que quizás has normalizado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues mi día a día podría decir que al final es un poco lo mismo, pero siendo más compasiva. Qué también. chulo. Que esto, sobre todo, imagino que en muchas pacientes os apoyáis con otros profesionales más a nivel
de terapia psicológica, que imagino que os debe ayudar también mucho a nivel de trabajo en cuanto a que vas viendo cosas en este tipo de perfil de pacientes. Sí, porque no sé si yo me lo suelo encontrar bastante en consulta, en pacientes son muy perfeccionistas o quieren hacer todo perfecto, todo lo que les digas, ¿no? Y hay que trabajar mucho con la flexibilidad. Entonces, Ser más laxas. ser más laxas con las recomendaciones, porque es como... Claro, no puedes claro, poner un evitar. no, y al final es que tú lo entiendes porque lo quieren hacer bien para encontrarse bien. Si es que no es un tema, ¿no? Lo entiendes. Lo entiendes perfectamente. Decir, ostras, es que he hecho esto. Son pacientes que a lo mejor están en terapia, con nutri, con fisio, que al final incluso acaba siendo contraproducente. Porque les acaba generando un estrés. Hay muchos desequilibrios que cursan más en personas de este perfil, no solo endometriosis, a nivel digestivo, a nivel de patología, mucha perfección, mucho encaje, mucho rigor, acaba... De estar muy hipervigilándose constantemente y crea lo que comentas, una fatiga que es muy complicado de gestionar. Y un poquito ya entrando en nuestro terreno, más a nivel nutricional, ¿cómo puede ayudar la nutrición en este tipo de enfermedad como es la endometriosis? Bueno, aquí tenemos bastante margen de trabajo y por suerte en muchos casos pues también cierto margen de mejora. Y no es que exista una dieta para la endometriosis. Al final la gracia justamente de esto no es que una paciente pueda acudir a una nutricionista para que realmente pueda recibir unas recomendaciones, unas pautas pues lo más personalizadas posibles, ¿no? Primero por aversiones alimentarias, preferencias, pero sobre todo por primero el contexto de la mujer y sobre todo lo que sería o sea, una paciente no es solo una endometriosis, sino tiene una endometriosis y muchas más cosas. Esto, aunque no parezca, a nivel de terapia nutricional también nos da mucho trabajo. Entonces, hay nutrientes que tienen evidencia a día de hoy que realmente nos pueden ayudar, pero claro, no es nada que se pueda así recomendar de forma generalizada. Sobre todo lo primero depende, si la paciente te viene con realmente unas bases alimentarias bastante malas, ¿no? Con mucho trabajo por hacer, primero es poner un poco de orden en su alimentación, ¿no? Y que sea todo un poco más equilibrado, saludable, ¿no? Como hacer una base más a nivel de qué es lo que necesita tu cuerpo primeramente, ¿no? Claro, poner eso, esa estructura, ese orden. Y luego ya sí que aquí viene la parte más educativa de la misma endometriosis, ¿no? Donde recomendamos que les puede ayudar, que quizá deben más potenciar. A mí me gusta más trabajar desde el que promover más, ¿no? Que no tanto desde el eliminar. De ahí también viene todo el tema de la flexibilidad que hemos comentado, ¿no? Porque al final eso es como más estrés o más trabajo que les damos a estas pacientes y creo que el enfoque es más desde eso, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer por ti para encontrarte mejor? ¿Y hay algún punto clave que después entiendo que se personaliza, pero de entrada, ¿hay algún punto clave en el que priorizáis el abordaje o la alimentación? Es decir, vamos a abordar desde la alimentación, salud intestinal, inflamación, salud emocional. ¿Priorizáis algo? Bueno, yo creo que va un poco en función de la demanda y el contexto de la paciente, ¿no? Pero si tenemos en cuenta un poco las bases de la enfermedad, ¿no? Que sería una patología inflamatoria, ¿no? Pues si pensamos en nutrición, pues pensaríamos en un omega 3, ¿no? Pues ya tendríamos un rango de intentar priorizar pues, alimentos más ricos en omega 3, etcétera, o incluso valorar la suplementación. En otro lado, ¿no? Si estamos valorando sistema inmunitario, pues pensar, ¿no? En antioxidantes, una vitamina D, o si estamos mejorando, ¿no? Pues toda la parte del estrés oxidativo, pues también lo mismo, antioxidantes, es decir, hay unas bases, ¿no? que sí que las podemos abordar y todo irá un poco en función de, como decía Laia, al final lo que te encuentres en consulta. Si es una paciente que tiene muchísima sintomatología digestiva, abordaremos esa parte, ¿no? Al final un poco es lo que necesita en ese momento y poderla acompañar y guiar de la mejor forma posible sin generar un estrés añadido. A veces es un poco difícil, ¿no? A veces Es complicado. Claro, porque es que es lo que decíais antes, al final hay muchas cosas que puedes y que tú le vas a explicar en la planificación nutricional y luego al final tú te encuentras, ¿no? A mí, un poquito empatizando con este tipo de pacientes, claro, yo lo querría hacer todo súper bien y llega un punto en el que
ay, esto voy a coger este pescado en lugar del otro, y además que hay que lidiar también en el que son pacientes pues, que tienen sus horas de trabajo, muy probablemente igual una familia, el llevar una casa, el tal, y dices, wow, y también hace ejercicio, pero este tipo de ejercicio, claro, es un punto que es muy un tema. complicado desde la terapia nutricional, ¿no? El cómo transmitir calma. Bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Que a mí me pasa muchas veces en consulta de decir que ya les digo, vamos a empezar con esto y vamos a ir porcentajes, vamos a ir avanzando, pero claro, son pacientes que, como bien decías, Claudia, que ya quieren darlo absolutamente todo porque quieren encontrarse bien, porque les limita y les incapacita y es un melonazo. Yo siempre les intento transmitir, ¿no? Que al final hipercontrol genera más descontrol. Totalmente. Entonces es un poco el hecho de intentar, ¿no? Pues ir paulatinamente, progresivamente, ¿no? Y ellas mismas se dan cuenta, ¿eh? Porque al final también esas tendencias, ¿no? A intentar hacerlo todo bien, es que no solo es en la alimentación, lo verás en el trabajo, lo verás en el ejercicio, es decir, que hay un patrón de intentar hacerlo todo bien y os lo encontraréis también en patología digestiva. Iba a decir que ese patrón es la base muchas veces del propio camino de querer encontrarse bien. Ya, o sea, que a lo mejor sí que la mujer tiene ese perfil más así cuando tiene endometriosis, pero el propio hecho de querer encontrarte bien es, vale, ¿qué tengo que hacer? Y lo haré perfecto para encontrarme bien cuando hay esa necesidad. Claro, yo a veces les digo, es que a lo mejor lo que tienes que hacer es hacer menos. No hagas tanto. ¡Qué gran verdad! Y se No hagas quedan... tanto. Y se quedan loquísimas. Y muchas veces digo, yo te voy a romper los esquemas. Y muchas veces en consulta digo, pero ¿me vas a restringir? No. No. O como antes hemos grabado un episodio muy guay del no mirar el tengo que, no es suficiente, el no, en plan, míralo desde otra lupa, ¿no? Para intentar ganar calidad de Es un vida. poco también cambiar el diálogo interno. Que Total. por eso también la importancia, Sí. ¿no? De la psicoterapia. Que muchas veces en consulta haces despertar muchas cositas, ¿no? De las propias pacientes de decir, ostras, pues es verdad, me estoy pasando de rosca, ¿no? De decir, Bueno, de ahí también que la psicoterapia también forme parte del abordaje multidisciplinar de la endometriosis, junto a fisio, suelo pélvico, evidentemente, pero psicoterapia, también el rol de la sexología también muchas veces es necesario por la dispareunia y el dolor que hay al tener relaciones sexuales. Esto es algo que de entrada no todo el mundo tiene las herramientas para saber y gestionar. se habla muy eso, ¿no? poco, porque tú cómo gestionas ciertas situaciones en las que no, de alguna manera, o no te sientes cómoda o, bueno, es que te limita a relacionarte en muchos sentidos, o sea... Es complejo, yo creo que y sobre todo es súper importante la comunicación con tu vínculo sexoafectivo. ¿No? Es decir, que también es importante no únicamente no educar a las mujeres sino también a los hombres, para que puedan entender, empatizar, ¿no? Comprender, sostener, y que una de las cosas importantes, ¿no? De las que se suele transmitir más es que, ¿no? La sexología no únicamente, ¿no? El sexo no es únicamente penetración, sino que hay otras muchas cosas que engloban la sexualidad. Y yo creo que aquí hay mucha falta de educación sexual. Seguro. Total. Si tuvierais que destacar 3 pilares básicos a nivel alimentario para la endometriosis, ¿qué destacaríais? ¿Con qué os quedaríais así para destacar? Aunque no sea de manual, ¿eh? Pero Sí. así como... Bueno, yo creo que, por ejemplo, la vitamina D ya de base es algo que de entrada sí que hay que revisar sí o sí, y no niveles normales para mejorar la salud ósea, ¿no? Sino ya irnos a rangos más funcionales, ¿no? Que realmente pueda haber ese rol en la mejora de la función del sistema inmunitario. Para que se haga una idea, a partir de 40 más o menos. 40-50 a partir de, sí, sería Súper. interesante. También, bueno, cada caso es un mundo, evidentemente, pero sí a rangos de laboratorio quizá habría que valorar algo más óptimo. Y también lo que sería quizá, como bien ha dicho Claudia antes, el tema del omega 3, se ha visto también el rol que tienen, ¿no? Sobre todo el DHA como precursor de maresinas, protectinas, resolvinas, ¿no? Que son unas moléculas que lo que hacen es resolver de forma activa la inflamación y encima regenerar ese tejido que ha sido dañado. Así que a nivel alimentario priorizar estas 2 cosas seguro. Y en algunos casos, claro, esto no lo vemos en consulta, pero hay situaciones en las que la alimentación no es suficiente
y a veces hay que reforzar con suplementación la dosis. Bueno, hay que ver cada caso, ¿no? Qué proporción necesitamos, qué cantidad, pero sí que es verdad que suele ser algo en lo que, bueno, normalmente nos ayuda bastante. Total. No sé si hay algo más, también algún nutriente. No, con cuanto a nutrientes no... Si tuviéramos que valorar, no sé, 3 bases a nivel de nutrición, es que yo creo que... Es que hay Mira, que pues te diría a veces individualizarlo, ¿no? incluso que a veces yo en consulta pienso, claro, eres nutri, pero estás priorizando más otras cosas. Pero es que a lo mejor necesitas otras cosas. Total. El descanso, me quedaría. El descanso Sí. es una de las cosas más importantes de las que poco se habla, y la gestión emocional. O sea, que a lo mejor quizás incluso me iría a otras cosas que quizás son Claro. más importantes. Que igual una paciente viene a consulta a que le ayudes con la alimentación, ves que medianamente la base está bien, pero dices, ostras, es que hay que mejorar otras cosas, ¿no? Y que es bien de decir, "Ostras, pues mira, yo veo que a nivel alimentario guay, que podemos mejorar ciertas cosas, pero que te vas a beneficiar de que puedas mejorar esto con X profesional o tal o cual". Que yo creo que aquí es muy chulo el poder derivar y decir, yo te puedo ayudar hasta aquí, creo que tu situación va a mejorar con otro tipo de Es que profesionales. nos ha pasado en consulta, porque a mí me ha pasado muchas veces, que a lo mejor no piensan, vale, hay que hacer ejercicio, tal, no sé qué. Pues que a lo mejor para hacer ejercicio esa persona se tiene que levantar a las 5 de la mañana y eso da lugar a que esa persona duerma 6 horas. No compensa. Pues a lo mejor quizás no compensa y prefiero que descanses bien en vez de que hagas actividad física. Por eso al final las recomendaciones generales hay que cogerlas un poco Total. en Con pinzas, pinzas, sí, con pinzas, sí. sí. Y para Aquí cada persona... Marina te lo puede decir, que en un episodio lo dijo clavado. ¿Qué dije? Eso dijiste, pues es que además está grado está, pues perdón, no me compensa. Ah, sí, bueno, es que yo soy muy de grises, tú lo sabes, muy, Sí. muy. Yo voy a poner en una balanza todo, si me compensa, para adelante, que no. Oye, pues a lo mejor para mí, para ti, pues ahora no toca, a lo mejor de aquí 2 años, a lo mejor sí, ¿no? Pero es Claro. como la recomendación, ok, para a mí me compensa levantarme 2 horas antes, voy a quitarme 2 horas de sueño. Pues no. No, total. Pero Totalmente. sí es... Y a nivel de, que estábamos diciendo, a lo mejor no es tanto quitar, sino añadir, pero aún así, ¿os encontráis que sí o sí, o muchas veces, acabáis quitando algún alimento en estas pacientes? Decir, es que esto es nocivo, esto mejor que no. Yo si me tengo que quedar con una cosa, me quedaría con el tabaco, por ejemplo. Vale, Y alcohol. vale. Bueno, pues si alguien fuma y tiene endometriosis, pues consejito del día, ¿no? Total. Sí, es de las cosas que tanto bueno, yo creo que en general en la prohibición, o sea, todo lo que son restricciones al final acaba generando más ansiedad, ¿no? Pero tabaco Bueno, y pero el como alcohol son de las profesional- cosas, como profesional de la salud, son dos de Claro. las cosas que sí o sí vas a decir que no, que esto no es Total. saludable y que no ayuda para nada. Total. Y entrando un poquito en el papel de la suplementación, ¿no? Que al final aquí tenemos como cosas un poquito que ya habéis estado diciendo, pues igual en algún momento nos tenemos que apoyar en algún suplemento para reforzar toda la situación. Lo que comentábamos, ¿no? Que a nivel de la suplementación nos parece una herramienta que de alguna manera es interesante para podernos apoyar un poco, pues, para ayudarla a tener una mayor calidad. ¿En qué casos veis claros suplementar en una endometriosis? Primero en deficiencias, es decir, cuando ya en una analítica, ¿no? Pues hay una ferritina baja o hay una vitamina D baja, de aquí ya de forma objetiva ya sabes que has de suplementar. También viendo, ¿no? Pues a través de un registro alimentario, si ves que hay falta de antioxidantes o por la propia clínica de la mujer, ¿no? Si tiene como pues mucha fatiga, mucho cansancio, neblina mental, o si cursa, ¿no? Pues con problemas digestivos, Total. pues podemos usar, ¿no? O ayudarnos o complementar de la suplementación para mejorar su calidad de vida en este caso. Y entiendo que la suplementación que pautáis siempre va dirigida a objetivos en concreto. No es, hay endometriosis, abro manual y esta gama de suplementos, No, sino siempre con un objetivo. exacto. ¿Cuáles son los que más os encontráis o queréis abordar activamente en consulta? Primero, lo que hemos comentado también antes de todos aquellos mediadores que ayuden a resolver la inflamación, ¿no? Con la que está cursando el cuerpo de la paciente con endometriosis.
Sí que es verdad que es algo que no hay que desatender, sobre todo si hay mucha clínica a nivel de dismenorrea, ¿no? Pero bueno, insisto que esto es algo que hay que mirar como muy, muy al detalle con cada paciente. A nivel del sistema inmunitario también vitamina D, vitamina C en algunos casos, antioxidantes o también otros complementos mucho más específicos. Pues esto ya es abrir otro melón, pero en las que están en búsqueda gestacional o en procesos de reproducción asistida también requieren, bueno, tienen otros requerimientos. Y quizá aquí ya también está algo más vuestro, pero las que realmente pues también cursan con mucha clínica digestiva a nivel de soporte, algunas se pueden beneficiar en fases más iniciales pues de enzimas digestivas, si lo requieren. Claro, es que también hay que verlo, ¿no? En cada Porque caso. hay mucha relación, ¿verdad? Os encontráis muchas endometriosis que cursan a causa un poco de dicha inflamación con problemas digestivos o de base o a consecuencia, entiendo. Es que es una relación muy bidireccional realmente. O sea, muchas mujeres con endometriosis tienen sintomatología digestiva y también muchas mujeres que durante mucho tiempo también han tenido síntomas digestivos, después puede ser que dé lugar a una predisposición. De hecho, mira, bueno, no es una anécdota, es una putada, pero muchas mujeres operadas de apendicitis eran endometriosis no diagnosticada. ¡Wow! Wow. Entonces, claro, por lo que hablábamos antes de los falsos diagnósticos, ¿no? La importancia de escuchar, de atender, ¿no? Pues... Pero sí, lo veo más un llamamiento a los profesionales también, ¿no? Que no solo el paciente, que al final, pobre, lo mejor que está haciendo es ir a consulta. Claro, Pero porque no se tiene sabe. que encontrar con un buen profesional. Claro. Por suerte esto está cambiando Sí. poco a poco. Sí. Pero yo me atrevería a decir que de todas las pacientes que veo en consulta, si tuviera que valorarlo, te diría que un 60-70% de las pacientes que vienen tienen clínica digestiva también. 100%. Bueno, claro, es que al final cuando o sea, es que la microbiota intestinal es súper susceptible a cualquier tipo de inflamación. Y al final, bueno, pues con el tiempo es totalmente lógico que se desregule. Y además, ¿no? O sea, no me quiero imaginar la situación de poder pasar, por ejemplo, un SIBO, como le contaba a Marina el otro día, me encontré un metano a 144. O sea, me quedé... Y que además esta persona que lo está pasando tan mal con una endometriosis, es que no me lo quiero ni llegar a imaginar. Ese fue mi primer test de SIBO que me hice yo. 144. Estaba a tope, sí. Wow, Claudia. Estaba hecho un cromo, ¿eh? Ya la misma endobeli. Ya la Era notan, horrible, ¿no? bueno, no iba al baño. Fatal, Claro. fatal. Yo no había visto a 144, me quedé, y mira que he visto test, ¿eh? No, yo me acuerdo el primer día que lo vi dije, ¡hola! No me lo creo. O sea, No está puede bien. ser, Y de ¿no? hecho lo compartía Clara Muñoz, lo compartía. Tío, ¿esto qué es? Pero estaba muy mal. Pobre. Estaba muy mal. También te digo, con el tratamiento. Mejoré muchísimo, pero sí. Wow, pues Lo que hablábamos de normalizar las cosas. Es que es un tipo de, o sea, para mí este tipo de valor es ese caso de decir, muy normalizado. En el momento en el que llega a ese punto, wow. Incluso a veces me encuentro que tengo que forzar yo el que cambien el objetivo de consulta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vengo a comer saludable o a perder peso. Y tú haces todo y ves muchas cosas que no están bien y para él están bien. Y es como, ¿y no te parece que vas haciendo preguntas así un poquito de puzzle? Pues sí, venga, sí, priorizamos esto. Y es como, es que... Puedes estar como más... Bueno, es que también la figura del nutricionista durante mucho tiempo Sí, no ha sido la de sí, total. perder peso. ¿Qué me vas a quitar, no? Dicen, ¿qué Hay una connotación aquí muy negativa muchas veces. Sí. Pero bueno, también por suerte cada vez viene más paciente Sí. que ya ha investigado y sabe que los nutricionistas podemos hacer muchísimo más por ellos que lo que sería trabajar en una recomposición corporal o trabajar el plato de Harvard. Y menos mal, darle ¿eh? un poco... Sí, claro. Porque, madre mía. Pero bueno, yo ahora quería abrir un poco el tema, ya que estamos en la suplementación, que habéis lanzado varios suplementos con Full-Gas, habéis hecho una línea muy chula desde para ovario poliquístico, para síndrome premenstrual, ahora habéis sacado uno nuevo para cistitis, o sea, tenéis varias cositas. Contarnos un poco
cómo lo habéis abordado, qué puntos, ¿no? Atando también un poquito a la endometriosis, cómo lo usáis en consulta, que expliquéis un poquito también el tipo de suplementos por si alguna mujer pues de alguna manera ha trabajado también todo el tema de la nutrición, del descanso y demás, y se puede sentir identificada con alguna cosita de decir, ostras, pues igual me puede venir bien, por ejemplo, el SPM Mood y, ostras, pues igual puedo preguntar y genial, ¿no? Alguna cosita así que nos queráis explicar en relación a eso. Sé que es muy amplia la pregunta. Bueno, pues Cistel ha sido nuestra última formulación y la verdad es que estamos muy contentas porque íbamos viendo también en consulta, ¿no? Pues varios productos, ¿no? Para cistitis recurrente y bueno, teníamos algunos que nos gustaban mucho, pero quizá lo que le faltaba a uno lo tenía el otro. Bueno, al final quisimos como reunir varios nutrientes que sabemos que realmente pueden ayudar y la verdad es que estamos muy contentas con lo que ha salido. Y bueno, sí que es verdad que ya hace un año el primero de todos que lanzamos fue Ovacel, el que diseñamos para síndrome de ovario poliquístico, que ya bueno, lleva un año acompañando a muchas mujeres y la verdad es que también estamos muy contentas con Ovacel. Y luego estaría SPM Mood, este también nos gusta bastante. Yo lo he usado bastante en consulta y la verdad es que tengo también muy buen feedback y a nivel de síndrome premenstrual pues también tiene... ¿Qué destaca en este suplemento que tenéis tanta buena respuesta? Primero la vitexina que usamos y bueno, yo al menos hice búsqueda un poco en el mercado y hay muy pocos complementos alimenticios que tengan bisglicinato de magnesio combinado con vitamina B6. O no en las dosis que nos gustan, o no en la forma de la B6 activa, o el magnesio quizá no era en forma de bisglicinato, sino de citrato. Entonces quisimos pues, hacer esta combinación que realmente ha sido muy estudiada y la verdad es que muy bien. Y que al final tiene que llegar a unas dosis terapéuticas, porque si no, esto es clave. Exacto. Que si no, al final... ¿Y qué efecto tiene específicamente la B6 en esta combinación? Pues la B6 en este caso lo que hace es actuar de forma sinérgica con el magnesio, aumentando su efecto. A nivel del sistema nervioso central, Exacto, etcétera. exacto. También habéis sacado el Dysmenocare, que yo lo he usado con varias pacientes. Gracias. Un poco en la línea, ¿qué destacaríais de este suplemento? Pues yo creo que es un suplemento que está muy pensado. O sea, realmente es lo que hablábamos, ¿no? Si ponemos el foco en lo que serían las bases de la enfermedad, por un lado tenemos, ¿no?, antioxidantes, que sería la N-acetilcisteína, tendríamos la cúrcuma. Si hablamos también, ¿no?, de pues, los sangrados abundantes, pues lleva hierro. También lleva bisglicinato de magnesio, que ayuda, ¿no?, pues a mejorar el cansancio, fatiga, es decir, lleva varios de los nutrientes que tienen un impacto significativo y que puede ayudar a mejorar de forma significativa la propia patología. Además de que viene en dos formatos, es decir, uno sería, ¿no?, este complejo de antioxidantes y magnesio que os he comentado, y por otro lado lleva omega 3, ¿vale?, que el omega 3 sirve sobre todo para mejorar todo este estado inflamatorio, y el PEA, que al final yo comúnmente hablando es como si fuera un poco como un ibuprofeno natural, por así decirlo, ¿no?, que tiene como un efecto, sobre todo está pensado para intentar mejorar o intentar reducir el uso de AINES o antiinflamatorios que muchas de estas pacientes tienen que recurrir de forma constante, ¿no? Y al final, como vosotras mismas sabéis, el impacto también a nivel digestivo es importante, ¿no? Entonces, y hay muy buena tolerancia a este suplemento, o sea, yo me he encontrado muy buena tolerancia y muy buena respuesta en este tipo de mujeres, ¿eh? O sea que... No, la verdad es que estamos muy contentas y las patentes que se han usado son de muy buena calidad, es decir que la verdad es que con todos los suplementos es como, da ilusión, ¿sabes? Como los diferentes hijitos, ¿sabes? Claro. ¿Qué vas haciendo? Nosotros solo tenemos uno, pero vosotros tenéis muchos hijos. Bueno, pero es muy potente en el sentido, imagino que debe ser, a ver, ha sido también un quebradero de cabeza en el sentido de que igual tú quieres juntar como muchas cosas y ver que luego a la práctica, ¿no? Porque yo me estoy imaginando y yo pienso, claro, es que es lógico, vas a poner hierro, vas a poner tal, pones esto, pones magnesio, pero luego que te digan, no, es que esto no se puede combinar. No, o sea, en la cabeza es espectacular, o sea, al principio vas con toda la ilusión porque, claro, tú también has visto otros suplementos, ¿no? Y lo primero que siempre a lo mejor has pensado, este le falta esto. Y dices, cuando lo tienes tú,
y empiezas a pensar y buscar y empezar a introducir, y luego te viene el tecnólogo y te dice, no, esto no se puede hacer, o a lo mejor necesitamos 4 pastillas. Inviable, ¿no? Entonces, también el jugar, ¿no? con todo esto es un poco también la complicación Hay muchas. que nos hemos encontrado, a la hora Yo de creo que hacerlo. también mucha gente se piensa que la marca de un omega 3, o sea, varias marcas de un omega 3 es sencillamente la marca y no saben todo lo que hay detrás, ¿no? La lógica, la dosis, con qué se combina, con qué Bueno, no. ni nosotras mismas lo sabíamos Ya. hasta que nos hemos encontrado con eso. Justo. Hay muchas veis- imitaciones. Imitaciones. Limitaciones. Limitaciones, Sí. imagino. ¿Y veis errores al tomar suplementos desde vuestras pacientes? La forma Sí. de la toma, por ejemplo, sería algo que también vemos habitualmente, interacciones con fármacos, que a veces... Sí, o el hierro que no se toma bien, o que puede generar mucha química digestiva si no es biodisponible, o las dosis, ¿no? Es decir, que sí, errores en la suplementación y también por exceso de suplementación. Solapación de nutrientes. que sí. es complicado, Autosuplementación. Autosuplementación de, bueno, sí, o que también incluso dan profesionales, es decir, que cuando a veces coges una historia clínica y ves la anamnesis de me tomo esto, y digo, madre mía, ¿cómo le digo yo ahora que voy a sacar, ¿no? Pues el 80% de suplementos. Pero es que le genera mucho más estrés estar tomando 8 Totalmente. suplementos. Yo soy súper rígida a nivel de orden de prioridad, pero intento no dar más de 4 cosas, porque de decir que ya luego se esté tomando lo que sea, pero intento como, vale, pues esto hará esto y luego en cuanto terminemos esto, te voy a dar esto. Pero, ostras, yo me imagino en el sentido de estar tomando 5 y 6 cosas y ya me entra un agobio tremendo. No quiero verme, ¿no? Esta persona que lo va a hacer todo perfectísimo y se lo va a apuntar y es un estrés más en la línea. Entonces, eso yo sí que soy súper rígida a nivel de suplementación, que a veces sí se necesita y la paciente está como muy abierta a, pues dices, bueno, y el umbral económico que implica, que esto es otra cosa, que al final es una paciente que ya está invirtiendo en unas visitas pues con la nutricionista, con la fisio, con la psicóloga muchas veces, y dices, y ahora le vas a hacer gastar X. Pues calibrar un poco en esa línea, yo creo que es importante. También nuestro rol es un poco como ver qué hay en el mercado y poner las cosas muy fáciles también, ¿no? Optimizar para que tampoco no estén con 1000 cosas, no por una cuestión de practicidad, pero también por una cuestión económica, claro. Bueno, eso es lo que diferencia a un buen profesional y especializado, informado, que ve a la persona en su completo que de otro. Yo creo que es muy guay y todos lo hacemos así. Bueno, yo creo que es una forma de empatizar, ¿no? También. Si fuese al revés, claro, agradecerías que también alguien mirase por esto. Bueno, Totalmente. Qué chulo. Pues qué chulo todo, chicas, en plan, no sé, me ha encantado todo lo que habéis compartido y se nota que hay un cuidado muy desde la empatía, desde el cuidar al paciente, a la paciente y no sé, es como que realmente te llena como el corazón, ¿no? De ver que hay pacientes que están tan bien atendidos, porque la realidad es que, y es lo que le decía Marina antes, que a veces te vas de consulta con un malestar de decir, ostras, es que, ¿sabes? Qué mal lo debe estar pasando y bueno, yo le puedo ayudar hasta aquí, ¿no? Y que a nivel nutricional se puede hacer tanto y que esté cambiando toda esta situación, me encanta, la verdad. Y creo que sois un dúo muy guay, porque tú vienes más de la motivación, el querer ayudar y tal, y tú de un punto más personal. Y creo que es un... Nos complementamos muy bien, es la un verdad es que combo trabajamos muy bien. guay. Sí, Sí. nos entendemos mucho. Claro. Sí. O sea, ¿os ha sido Sí. difícil a nivel personal entenderos, organizar, gestionar? No, ¿eh? No, la verdad es que es muy fácil todo. Y además me hace gracia, pero siempre lo veo como ella es mucho más técnica y yo soy más emocional. Sí. Entonces yo creo que es una sinergia muy Sí, guay, sí. que al final aporta mucho valor. Sí, yo no os había visto juntas en sí. Bueno, sí, cuando vinisteis a presentar el suplemento, pero es cierto que, total, Laia es mucho más técnica, esto así, Rigurosa más, esto tal, sí. y además yo he vivido el proceso, ¿no? De, oye, esto no nos lo han aceptado, esto era muy guay, pero no combina, es que no mezcla y no se disuelve. Sí. Y tal, y me encanta el punto también que le das de ese caliu, que a mí me gusta decirlo, ¿no? Como más de ese
acompañamiento como más integral es muy guay. la Claudia verdad. tendría que ser psicóloga. Yo creo que lo llevas en las venas. No me da la vida. No me da la Ya. vida. No, que me aumenta la toxicidad. No. Bueno, pues yo creo que un episodio Muy hasta chulo. aquí, unos cuantos minutillos, yo creo que Bueno, está genial. bien. Y nada, si alguna de vosotras os habéis sentido identificadas en este tipo de casos y creo que no hace falta hablar de que vais a estar súper bien atendidas, queréis coger hora, visita o simplemente indagar un poquito, que podéis ver mucho en sus redes cómo trabajan, lo bien, ¿no?, que divulgan, y indagar un poquito también acerca de los suplementos y la línea que han sacado. Os dejaremos en la descripción sus redes, también un poquito que podáis ver en la página de Fulgas todos los suplementos, y allí podréis ver cómo coger visita con ellas. Así que nada, nosotras lo dejamos aquí, chicas. Muchas por gracias venir, por gracias hoy. a vosotras. A vosotras. Por compartir este ratito y nada, nos vemos seguro que próximamente. Gracias. Chao. Chao.